si están viendo mi pantalla. Sí, señora, buenas noches. Buenas noches, listo, perfecto. Entonces, bueno, les damos la bienvenida a los aprendices que nos acompañan hoy 20 de octubre, siendo las 6:11 de la noche. Damos inicio a la sesión en línea número 1 del componente de Derechos Fundamentales del Trabajo. Es una competencia que nueva dentro de las competencias transversales. Entonces, hoy nos encontramos con el Tecnólogo de Desarrollo Publicitario, la ficha 2977616, en nuestra fase 3 de ejecución. Este es el orden de la agenda que vamos a tratar en la sesión. Vamos a tener un saludo, vamos a mirar las actividades y resultados de aprendizaje, la temática que vamos a abordar para esta sesión y vamos a mirar el cronograma para la entrega de evidencias y vamos al final a tener el espacio para dudas e inquietudes con el fin de que todo quede muy claro. Bueno, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Nidia Velasco Albarracín. Yo soy instructora del área transversal de Derechos Fundamentales en el Trabajo. Pertenezco al Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica, CENIGRAF. Aquí les dejo mi correo, nvelascoa@sena.edu.co. Y cualquier duda, inquietud que tengan, también la podemos a través de WhatsApp, si les queda más fácil, o a través de la atención sincrónica. Aquí está el horario en el que yo voy a estar atenta a las inquietudes de la ficha específicamente los jueves de 8 a 9 de la mañana. Si alguien se quiere conectar en ese espacio, podemos abrirlo para poder aclarar las dudas que surjan en el desarrollo de la evidencia, si tienen alguna dificultad en la entrega o en el desarrollo, ahí la podemos aclarar. ¿Listo? O a través del correo electrónico o de la mensajería interna, que también a través de la plataforma ustedes pueden escribirme y yo les estoy contestando. Entonces, bueno, yo los voy a acompañar. Para mí es una verdadera dicha poderlos acompañar en este proceso formativo que están adelantando ustedes dentro de su tecnólogo de desarrollo publicitario. En esta competencia, recordemos que para el SENA también es importante. También un segundo. Okay. Para el SENA también es importante que ustedes se formen en las competencias técnicas que son muy esenciales para el desarrollo profesional, pero también es importante tener claro que requerimos como profesionales unas competencias blandas o actitudinales que nos van a permitir tener un mejor desempeño en el campo laboral. Entonces, por eso es importante esta competencia que hoy estamos abordando, para que ustedes estén muy atentos al desarrollo de la misma. Vamos a vernos, yo creo que en unas 3 sesiones vamos a abarcar las competencias las actividades de aprendizaje y las evidencias que requieren para aprobar esta competencia van a ser 3. Este es el primero. Entonces, espero que estén muy participativos, que cualquier duda que tengan con todo gusto me la consulten, que la idea es que podamos aclarar todas esas dudas que pues seguramente van a surgir. Bueno, entonces la competencia. ¿Cómo se denomina la competencia? Ejercer derechos fundamentales en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Entonces, ¿por qué nace esta competencia? Esta competencia nace como la necesidad de que todas las personas que ingresan al mercado laboral, seguramente muchos de ustedes ya trabajan, o van a empezar a trabajar en su etapa práctica, después ya como egresados, van a ingresar al mercado laboral. Es necesario que estas personas que actúan en el mercado laboral conozcan y ejercen y practiquen los derechos que tiene todo trabajador en nuestro país y que conozcan que hay un marco normativo que respalda y da la base para que esos derechos con los trabajadores y los colaboradores, a mí me gusta más llamarlos colaboradores que trabajadores, se cumplan, se ejerzan y se cumplan y se practiquen, y que cuando en algún momento veamos que hay una posible vulneración de derechos, podamos alzar la mano y decir, no, mire, según la Constitución Política, según los entes internacionales, según el Código Sustantivo de Trabajo, esto no está se está desarrollando de buena manera, hay una posible vulneración, y ustedes puedan también exigir esos derechos que tienen como todo trabajador en nuestro país. Entonces, esta competencia pues nace de un acuerdo que tuvieron las centrales trabajadoras y el Estado,
en esa necesidad de cualificar, de capacitar, de que las personas conozcan un poco más, tengan un acercamiento más cercano sobre este tema laboral. Y pues esta tarea se la dieron al SENA. ¿Por qué al SENA? Porque el SENA forma para el trabajo, ¿sí? Todas las personas que estudian en el SENA, todos nuestros aprendices, pues van a ser parte del mercado laboral, independientemente del rol que vayamos a desempeñar. Algunos van a decir, no, es que yo no quiero salir a buscar trabajo, sino yo quiero salir a generar mi propia unidad productiva, a tener mi propio negocio, a tener mi propio emprendimiento, y eso está muy bien, pero seguramente en ese actuar vamos a tener que contratar talento humano, vamos a necesitar personal y pues qué tan importante es conocer bajo qué condiciones yo puedo contratar el personal en esa empresa, ¿sí? Ahora, si yo me voy a ir al lado de empleabilidad porque yo quiero tener un trabajo, yo quiero emplearme, mi meta es trabajar en una empresa de la industria de desarrollo publicitario macro, nacional o internacional, pues también es importante que yo conozca estos derechos porque son supremamente importantes y necesarios para tener un buen desempeño y que haya un trato digno y unas condiciones decentes de trabajo. ¿Sí? Importante. Bueno. Con esta competencia vamos a abordar, con esta competencia vamos a abordar un resultado de aprendizaje. En este momento, esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. Vamos a ver el primer resultado de aprendizaje en esta sesión. Ese resultado pretende que nuestros aprendices reconozcan el trabajo como un factor de movilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros veamos el trabajo como ese vehículo que nos permita conseguir esos objetivos que tenemos como personas. Nosotros debemos ver el trabajo como un mecanismo, como un instrumento que nos permite lograr los objetivos. No vivir para trabajar, sino que el trabajo se convierta en un instrumento para nosotros, un medio para alcanzar esos objetivos que tenemos y que absolutamente todos los seres humanos tenemos. Quizás algunos ahí ya están pensando, sí, yo quiero de pronto tener una casa, yo quiero comprarme un carro, yo quiero tener una moto, o si ya tengo la moto quiero mejorar, o si ya tengo el carro quiero comprar otro, quiero tener una familia, de pronto salir de viaje. Esos son unos objetivos que tenemos a nivel personal, humano, que absolutamente todos tienen y que el trabajo va a ser ese instrumento o ese vehículo que me va a permitir conseguirlos. ¿Listo? A veces nos volvemos esclavos del trabajo y entonces vivimos para trabajar, ¿cierto? Y el trabajo debe convertirse en ese medio para vivir, no lo contrario. Entonces lo que pretendemos es que reconozcamos el trabajo como un medio de movilidad social, de transformación y que también atendamos a que existen algunos fenómenos que afectan esas dinámicas laborales. La temática que vamos a abordar hoy es que vamos a mirar cómo el trabajo ha sido importante en el desarrollo de la humanidad, cómo ha estado presente en la evolución del hombre y ha marcado transformaciones que nos han permitido ir avanzando en esas luchas contra un trabajo más digno, que tengamos derecho, que sea acorde a las necesidades, que sea reconocido y que absolutamente todas las personas tengan la oportunidad de acceder a un trabajo en condiciones dignas, ¿cierto? En condiciones legales, en lo que debe ser según la normatividad. Bueno, vamos a empezar a hablar de la competencia. Entonces, yo quiero que de pronto si quieren ustedes me activen los micrófonos o me escriban en el chat. Vamos a ver si acá me permite ver el chat, que a veces me molesta acá el equipo. Que me digan en una palabra, allá donde ustedes están en este momento, en su casa, en el transporte, o algunos irán en su vehículo, bueno, ya llegarían a la casa a descansar, no han salido de su trabajo, bueno, allá en el espacio donde están, quiero que me digan una palabra que se relacione con derecho. Pensemos un momento, cuando a mí me hablan de esta palabra derecho, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué es lo primero que a mí se me viene a mi cabecita cuando me dicen derecho? A ver, los escucho, las escucho o los leo también en el chat. Buenas noches, Giovanni, que me acaba de saludar. Qué pena no te había dado respuesta porque hasta ahora estoy mirando aquí. Bueno, los escucho. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando nos dicen derecho? Un beneficio que nosotros tenemos
Bueno, Susana, muy bien. Beneficios. Beneficios que absolutamente todos Normatividad. tenemos. Willer, muy bien. Normatividad, exacto. Tenemos derecho, pero también hay unas normas, unos documentos, una parte jurídica que regula. Yo tengo derecho, pero también tengo deberes, ¿cierto? Existe una normatividad que reglamenta esos derechos. Muy bien, gracias, Susana. Gracias, Wilder. A ver, Lucy, Ferney, ¿qué nos pueden decir? ¿Con qué relacionamos esa palabra derecho? Para mí hace referencia como a la igualdad también. Ujú. Qué palabra tan importante, Lucy, y igualdad, que a veces desconocemos y a veces en otras ocasiones pisoteamos un poco, ¿no? La igualdad, que todos tengamos oportunidades. Muy bien. Ferney, ¿qué opinas tú? Si quieres puedes escribirme o activas tu micrófono. Son los derechos que todos tenemos. Ujú. Algo a lo que absolutamente todos debemos tener acceso y disfrute. Muy bien, chicos. Vamos a mirar. Cada una de esas palabras que ustedes dijeron están relacionadas con las que voy a mostrar aquí en pantalla. Justicia, que sea legítimo, que sea equitativo, por ahí hablábamos de igualdad, hablábamos de legalidad, es decir, que tiene un respaldo jurídico, que tiene una reglamentación, tanto en nuestro país como fuera de él, es algo que está totalmente reglamentado y reconocido, que es razonable para nosotros, para los seres humanos. ¿Qué más podemos? Que es justo. Muy bien. Exactamente. Cada palabra que ustedes dicen está muy bien relacionada con lo que son los derechos, ¿cierto? Y que es algo justo, equitativo, que es algo legal, que es algo que nos pertenece como seres humanos y a lo cual todos debemos tener acceso sin ninguna limitación, ¿cierto? Ese es el deber ser. Entonces podemos decir que los derechos humanos son todas esas normas que reconocen y protegen ¿qué? La dignidad del ser humano. Y cuando hablamos de la dignidad, pues estamos hablando de que todos los seres humanos merecemos ser tratados con respeto, que se nos tenga en cuenta, que si yo quiero opinar algo, yo no alce la mano temblorosa y miedosa de que de pronto me van a decir algo, que van a opinar si lo digo, sino que pueda alzar la mano, ¿cierto? Y sea reconocido y sea tenido en cuenta mi voz, que tenga una libertad también que me permita tener ese reconocimiento como ser humano, ¿cierto? Y que también esos derechos humanos, pues, tienen que ver mucho con la manera en la que nosotros nos relacionamos, que vivimos en la sociedad, cómo nos relacionamos entre nosotros mismos, el respeto de cada persona, el derecho de cada persona termina donde inicia el respeto y los derechos de los demás. Si yo no puedo exigir respeto y que me traten bien cuando yo hago todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, eso debe iniciar desde nosotros mismos. Entonces, estos derechos humanos también regulan un poco y organizan un poco cómo hacemos ese relacionamiento con las otras personas. ¿En dónde? Pues en el ámbito donde estemos, en la casa, desde la casa, cómo yo trato a las personas con las que yo vivo, cómo yo las tengo en cuenta, cómo me dirijo, cómo me comunico con ellos, ¿cierto? Cómo atiendo también que en casa hay unos límites, hay unas normas que debo respetar y así también se ve reflejado en el trabajo, ¿cierto? Hay unas normas, hay unos derechos, hay unos deberes y que lo que buscan es que haya una sana convivencia, un sano relacionamiento entre nosotros. Y también le dice al Estado, estos derechos humanos le dice al Estado, oiga, usted como Estado debe ser garante de que todas las personas tengan la oportunidad de tener todos los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos?
pues los que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, el derecho a algunos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libre desarrollo de la personalidad, el derecho a tener un nombre, ¿cierto? A comunicarme, al buen nombre, bueno, hay muchísimo, al debido proceso en cualquier investigación, bueno, hay muchísimos derechos, ¿cierto? El Estado debe ser garante que absolutamente todos tengamos acceso y no seamos violentados o hayan posibles vulneraciones de ellos. Entonces debe crear mecanismos de protección para que esto se cumpla. También podemos decir que los derechos humanos tienen unas características muy, muy importantes. Son universales, es decir, ¿qué quiere decir que son universales? Que el derecho a la vida es aquí legítimo, es justo, debe ser aplicable aquí en Colombia, pero también en Canadá, en Estados Unidos y en otros países, porque es universal, es reconocido universalmente. Son inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo renunciar a ellos, ¿cierto? Que no puedo decir, bueno, es que ya no quiero el derecho a la educación, venga, yo se lo doy a mi hermano o a mi primo. No, ¿cierto? Son inherentes del ser humano y no se puede renunciar a ellos ni se pueden decir que yo ya no quiero, sino pues hasta que estemos en este mundo, yo voy a poder gozar de ellos. Son imprescriptibles, no pierden validez en el tiempo, no tienen fecha de caducidad. Em, no, mis derechos están vigentes hasta el 2035, ¿no? ¿Cierto? Hasta que estemos vivos. Están reconocidos en tratados internacionales. Esto no es un tema solamente de aquí, de nuestra localidad donde vivimos, ni de nuestro país, ni de nuestro continente, sino que es un tema universal y al ser un tema universal, pues hay entidades que están observando y vigilando cómo se da este cumplimiento de los derechos humanos en todos los países. ¿Cierto? Entonces escuchamos que se reúne la ONU, escuchamos a la UNICEF con los temas de los derechos de los niños, está la OIT con los derechos de los trabajadores, porque son entidades internacionales que están ahí mirando que efectivamente, espérenme un segundo que está entrando alguien, que efectivamente estos derechos no se vulneren, no se vulneren. Muy bien, entonces, en ese entendido que estamos hablando de los derechos, de la importancia de los derechos, pues uno de los derechos humanos son los derechos laborales, los derechos al trabajo, los derechos laborales son derechos humanos, ¿cierto? Y también podemos entender que es el conjunto de normas que regulan ¿qué? Pues regulan cómo va a ser ese trato entre el empresario y el trabajador o el colaborador, como me gusta más llamarlo. ¿Cómo va a ser ese trato? ¿Cómo va a ser ese relacionamiento? Siempre respetando esos derechos laborales, siempre que haya un trato justo, unas condiciones ideales de trabajo que permitan que ese talento humano que tienen las empresas pueda tener condiciones de vida dignas, que puedan mejorar su calidad de vida y que efectivamente ese trabajo sea el vehículo que le permita satisfacer las necesidades básicas, pero también cumplir con unos objetivos que tenemos como seres humanos, unos propósitos y unas metas. Esto tiene unas leyes que se aplican en territorio, que se aplican en el país. Porque es importante empezar a hablar de estos temas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué será importante? Pues porque primero tenemos que hacer un reconocimiento de por qué los derechos laborales son derechos humanos. Y lo hemos visto y lo estamos hablando desde el inicio de la sesión. Entonces, esos derechos laborales, pues son los que permiten que las personas puedan acceder a la salud, que puedan tener una vivienda, que puedan tener ingresos para suplir necesidades básicas como el alimento, la comida, el techo, ¿cierto? La salud, todos estos que se convierten en derechos humanos pero que se pueden llevar a cabo cuando nosotros tenemos un trabajo. El tema de la salud también es importante, pero sin embargo, si yo no estoy trabajando, pues, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿ya no puedo tener salud? No, el Estado, como es un garante,
de que se cumplan los derechos, entonces debe tener lo que nosotros llamamos en nuestro país el régimen subsidiado para que cuando las personas no puedan tener, estar en el contributivo, es decir, aportar desde su trabajo para estar afiliados a salud, pues también cuando no lo estén, mientras nuevamente se vinculan, pueda tener un sistema que les dé esa cobertura en salud. Por eso hablamos de régimen contributivo y régimen subsidiado, que lo vamos a ver en la siguiente sesión cuando hablemos de derechos del trabajo a nivel individual y colectivo. Entonces, miren que el trabajo ha sido muy importante porque si ustedes observan esta gráfica, rápidamente podemos ver cómo hemos evolucionado, ¿cierto? Desde por allá los principios en nuestra prehistoria que el trabajo estuvo presente como un medio de subsistencia, de poder sobrevivir. Entonces, algunos se dedicaron a la caza, otros se dedicaron a sembrar, otros a preparar los alimentos. Entonces, el trabajo tuvo como consecuencia que las personas se pudieran organizar y se dieran cuenta quiénes podían estar desempeñando diferentes tareas, otros estaban haciendo las herramientas que se necesitaban para la casa. Entonces el trabajo fue fundamental como un medio de supervivencia, pero también como un medio de organización. Y ha estado presente a lo largo de la historia, ¿sí? Hoy vemos que la tecnología también ha avanzado, que hablamos del país globalizado, hablamos de la inteligencia artificial y a veces el temor es, bueno, y es que la inteligencia artificial va a acabar con empleos, va a acabar con algunas ocupaciones, con algunas profesiones, pues seguramente algunas profesiones empezarán a ser un poco reemplazadas por la inteligencia artificial, pero seguramente van a surgir, van a emerger nuevas profesiones que se van a requerir en ese nuevo hábitat donde está la inteligencia artificial. Entonces, van a salir otras ocupaciones que es importante también que las conozcamos. Las profesiones que actualmente están, pues van a tener que desarrollarse hacia ese sentido de la robótica, de la informática, de la IA, de todos estos elementos en los que, sin que así lo queramos negar, van a estar presentes y van a ir desarrollándose cada vez más. Entonces tenemos que estar, como dicen, a la vanguardia de lo que está pasando y las profesiones también deben estar. Bueno, muy bien. El trabajo ha estado presente en estas dimensiones del ser humano. Hablamos de lo antropológico porque el trabajo le permitió a las personas crear comportamientos, acrecentar valores, principios, desarrollar también de forma hereditaria algunos oficios. Por ejemplo, el de la artesanía. Yo siempre pongo ese ejemplo porque vemos que en muchos municipios de nuestro país la artesanía sigue vigente. Ahorita hay un valor agregado, le ponen otras cositas, pero siempre ha estado muy presente porque fue algo que marcó generaciones y que se ha logrado ir transmitiendo y que eso se vuelve una cultura dentro de una familia, ¿cierto? Y rige un comportamiento dentro de esa familia y también genera unos ingresos dentro de esa familia. Entonces, el trabajo genera comportamientos, genera cultura, genera valores, principios dentro de una sociedad y pues por supuesto dentro de su núcleo más primario que pues es la familia. La sociología, el trabajo, ¿cómo influyó en la sociología? Claro, nos enseñó que debemos relacionarnos con los demás, que los seres humanos, aunque suene frase de cajón, somos seres sociales por naturaleza y debemos relacionarnos. Y el trabajo es un lugar idóneo y propicio para que yo pueda interactuar con los demás. Y se creen unas estructuras y unas relaciones laborales, pero también permitió estas relaciones que se generaran algunas reglas de juego, de comportamiento y de convivencia. Entonces hablamos que, por ejemplo, en el ambiente laboral hay un reglamento de trabajo, en las empresas casi siempre hay un reglamento de trabajo y ese reglamento de trabajo pues lo que hace es reglar cómo va a ser esa interacción entre unos y otros, cuáles son las reglas, cuáles son los límites, qué se permite, qué se prohíbe, cuáles son los deberes, cuáles los derechos, con el fin de qué, de que haya una armonía en ese relacionamiento empresarial, en ese relacionamiento entre pares, a nivel de jefes, de subalternos, ¿cierto? Que haya una convivencia sana, un clima organizacional adecuado
Entonces, esto nos permite también, y va muy de la mano también de la psicología, porque el trabajo también le permite a la persona sentirse útil, sentirse que aporta. Cuando una persona genera ingresos, pues ya uno se siente como diferente, ¿cierto? Como que está teniendo su sustento y eso también le mejora la autoestima, le mejora el estado de ánimo, muchas cosas más, ¿cierto? Entonces está muy pegada también a la parte psicológica de las personas y que también es importante crear ese equilibrio entre el trabajo y la salud también de las personas. A nivel económico, claro, porque genera unos ingresos, entonces podemos entrar a ese juego de comprar, de pagar servicios, de también adquirir productos o elementos para nuestra casa, entonces entramos en la dinámica económica de una región y eso le aporta y entonces pues ahí hay unas mejores condiciones de vida. Porque empezamos a mirar que hay un salario, según lo que yo trabajo me paga, entonces influye en la parte económica. Y en la parte jurídica también, porque en la parte jurídica pues empieza a nacer como, bueno, cómo deben ser esos derechos laborales, cuáles deben ser esos tipos de contrato, cuáles deben ser esas condiciones de trabajo cuando una persona se vincula, ¿cierto? Y que eso debe tener un reglamento. Eso no es que venga, yo me invento esto, sino que eso debe tener un reglamento y que debe estar acorde también a la constitución de cada país y que debe estar alineado también con las políticas internacionales que hay de empleo. Entonces, la parte jurídica es muy importante en el trabajo porque nos permite, nos da como esa base y ese sustento sobre lo que se debe hacer y cómo se debe hacer y qué se le debe dar a ese colaborador. Bueno, muy bien. Entonces, hablamos de que existen entidades internacionales que están vigilando. Vamos a mirar en la parte normativa qué nos regula a nivel internacional y qué también nos regula en la parte aquí de nuestro país el tema de los derechos del trabajo. Entonces resulta que por allá en 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolló el 10 de diciembre en París, allá se dio un paso muy grande con el tema del reconocimiento de que las personas deberían tener un trato digno, un trato justo, que deberían tener acceso a la vida, que la salud era primordial, que la educación, que el trabajo era necesario. Y entonces en esta declaración, que fue un documento que se firmó, donde se reconocen 30 derechos fundamentales, 30 derechos humanos fundamentales, permitió empezar a mirar esa calidad de vida y esos derechos y ese trato digno para las personas. Dentro de ese documento que fue muy importante, que ha venido evolucionando, ya no hablamos solamente de que hay 30 derechos humanos, sino que ahora hablamos de incluso derechos humanos de tercera generación, donde también hablan de cómo el hombre debe ser responsable con su medio ambiente, donde habla de la solidaridad, que también es importante, que aprendamos a vivir y ayudarnos mutuamente. Entonces, esto ha venido evolucionando. Sin embargo, este documento fue una base y un avance muy, muy, muy importante sobre el tema de derechos humanos. Y en ese documento, donde hay 30 artículos, hay 2 artículos que hablan del tema laboral, de los derechos del trabajo, que es el artículo 23 y el artículo 24. ¿Y qué dicen esos artículos? Bueno, nos habla de, en el artículo 23, de que toda persona debe tener derecho a elegir su trabajo, tener una libre elección de su trabajo, que tenga unas condiciones equitativas, satisfactorias y que también haya una protección contra el desempleo. Y nosotros como país, como Colombia, no estamos lejos de eso. Hay la ley 1636 del 2013, donde se crea en nuestro país el mecanismo de protección al cesante. ¿Y ese mecanismo qué hace? Que cuando un empleado, un trabajador, un colaborador se vincula laboralmente a una empresa, es decir, tiene un contrato, el empleador debe afiliarlo a la caja de compensación, ¿cierto? Y esa caja de compensación, pues le brinda unos beneficios de bienestar, de recreación, de capacitación. Pero también
tiene un papel muy importante cuando ese empleado, ese trabajador o el colaborador se queda sin trabajo por X o Y circunstancia. Entonces, esas cajas de compensaciones dan ese subsidio al desempleo mientras nuevamente la persona ya deja de ser cesante y se vincula nuevamente laboralmente. En ese tiempo de ese subsidio, lo que debe hacer la persona que está cesante es capacitarse. Entonces, la caja de compensación les da unos cursos. ¿Y eso qué finalidad tiene? Pues que fortalezcamos el perfil ocupacional, que nos actualicemos en conocimiento, todo eso es supremamente importante y pues le da un apoyo económico mientras esta persona se vincula. Entonces, ese es el mecanismo de protección al cesante que aplica a nuestro país y que fíjense que no está muy lejos a lo que habla la Declaración Universal de los Derechos Humanos en relación al trabajo. También dice que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a un salario por trabajo igual. Entonces, pues que existan unas escalas salariales donde las personas puedan tener esa oportunidad de trabajar, pero también esa contraprestación a ese trabajo sea justa en cuanto a la experiencia y a la formación que tenga ese empleado. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa satisfactoria, que se le asegure, así como a su familia, que se trate con dignidad, ¿cierto? Y pues que también existan todos los medios de protección social, es decir, que la persona se afilie, en caso de nuestro país, a afiliarse a salud, a pensión, a riesgos laborales y también pues que tengan el acceso a las cajas de compensación. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, a sindicalizarse. Eso también es vigente en nuestro país. Ustedes han escuchado que en nuestro país existen varios sindicatos. Eh, se puede, es un derecho que tenemos acá en Colombia. Debe sí cumplir con unos requisitos. Por ejemplo, deben haber mínimo 25 personas en una empresa para que se pueda conformar un sindicato. Esas 25 personas pues deben estar de acuerdo, se deben agrupar, deben organizarse y generar unos estatutos y el que da el aval de funcionamiento de ese sindicato es el Ministerio de Trabajo. Y en el artículo 24 dice que toda persona tiene derecho al descanso, importantísimo, como un equilibrio entre el trabajo y la salud mental, que disfrute del tiempo libre, que disfrute de su familia pues que haya un equilibrio entre el trabajo, la duración de esa jornada laboral y también sus periodos de descanso y pues que tenga esas vacaciones que también le permiten a la persona como nuevamente recuperar esas energías tanto físicas como emocionales y mentales para nuevamente volver al trabajo. Entonces, este tema del descanso también es muy importante y lo reconoce la declaración. Otra entidad muy importante a nivel internacional que habla del trabajo, pues es la Organización Internacional, la OIT, que es una agencia de las Naciones Unidas que se encarga de todos los temas relacionados con la parte laboral, ¿cierto? Esta fue fundada el 11 de abril de 1919 y pues se encarga precisamente de brindar como esas líneas, como esos puntos de partida para que los países puedan también generar esas políticas de empleo decente que apunten a que las personas tengan una vida digna. Esta organización internacional tiene unos principios bajo los cuales se mueve, se moviliza, se trabaja este tema de trabajo decente. Entonces, la OIT promueve dentro de sus principios, primero, que haya una eliminación del trabajo forzoso y obligado. Cada persona debe tener la posibilidad de elegir en qué quiere trabajar, de acuerdo a su perfil, de acuerdo con su nivel de experiencia, en lo que quiere trabajar, si las condiciones laborales que le ofrecen en esa empresa son satisfactorias y le parecen que está de acuerdo, pues la persona puede decir, sí, sí, estoy de acuerdo, voy a trabajar, pero que no sea ningún trabajo forzoso ni mucho menos sometido. La eliminación del trabajo infantil, importante. Ustedes saben que los niños, las niñas y los adolescentes son el futuro de cada país, por eso hay que cuidarlos y no someterlos a estos trabajos.
En nuestro país también hay una política en el tema de adolescencia donde los niños y niñas deben estar trabajando y hay una erradicación de trabajo infantil, hay unas políticas de erradicación de trabajo infantil donde se promueve que precisamente nuestros niños y los adolescentes estén estudiando, se estén preparando, estén desarrollando cada una de sus etapas de crecimiento como debe ser y no tengan que vivir de pronto una vida de adulto a una edad temprana que permite, pues, no le va a permitir un desarrollo adecuado, ¿cierto? La eliminación y la discriminación del empleo y la ocupación, que no haya discriminación, que haya igualdad para absolutamente todos, que no hablemos de que de pronto a los hombres se les paga más en un empleo que a las mujeres, que las personas en condición de discapacidad no tienen derecho a trabajar, ¿cierto? Sino que se eliminen todas esas barreras de acceso y que absolutamente todas las personas que tienen la capacidad de trabajar puedan estar inmersas en el mercado laboral. Un entorno de trabajo seguro, saludable, donde se cuide también el trabajador. Recordemos que hablamos en la nueva administración que el activo intangible más importante que tienen las empresas es su talento humano, son las personas y por ende se debe cuidar, se debe proteger, se debe generar actividades de promoción y prevención de salud, de mitigar los riesgos que pueden generar en ese espacio donde estemos trabajando. ¿Cierto? Por eso hablamos del proceso de seguridad y salud en el trabajo, en el programa de seguridad y salud en el trabajo, que hoy en día casi toda empresa está obligada a tener. Y pues la libre asociación, sindicalización y negociación colectiva en pro siempre de mejorar las condiciones de los trabajadores. En nuestro país, ¿cuál es la reglamentación? Pues tenemos que iniciar con nuestra constitución política porque pues es la norma de normas, desde ahí parten absolutamente todas y en el caso del trabajo pues no es la excepción, en su título 2, donde habla de los derechos y las garantías y los deberes, en el capítulo 1 habla de los derechos fundamentales y declara el trabajo como un derecho fundamental en su artículo 25. Dice, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, ¿sí? Es un derecho fundamental. Entonces, más adelante, cuando hablemos de mecanismos de protección, vamos a mirar de que cuando se está vulnerando este derecho por ser un derecho fundamental, ¿cierto? Por ser un derecho fundamental, coger un lapicito acá, por ser un derecho fundamental, acá, derecho fundamental, el trabajo, entonces cuando hay una vulneración podemos recurrir a una acción de tutela, porque la acción de tutela procede cuando hay una vulneración de derechos fundamentales. Entonces acá es importante tenerlo claro, derechos fundamentales. Entonces los derechos fundamentales están estipulados en el título 2, capítulo 1, y el trabajo es uno de esos derechos fundamentales. Es importante que lo tengamos muy, muy presente. Otro documento o norma que también nos rige es el Código Sustantivo de Trabajo. Este Código Sustantivo de Trabajo está adoptado por la Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 y este es supremamente importante porque es esa norma que aborda todos los temas relacionados con el tema laboral. Entonces allí cuando tengamos dudas, inquietudes sobre algún tema específico, cuando estemos trabajando, cuando tengamos esa duda de saber si esto que estoy exigiendo, ¿será que sí hace parte de los derechos de trabajo o no es? Podemos consultar el Código Sustantivo de Trabajo. Este código sustantivo tiene temas como los tipos de contratación, las jornadas laborales, cómo deben ser los salarios, cómo es el tema de las prestaciones sociales y la seguridad social, que a veces confundimos prestaciones sociales con seguridad social y son dos temas diferentes, totalmente diferentes. Cuándo se puede terminar un contrato, entre otros temas. Entonces allí en este documento podemos encontrar toda la normatividad que rige todo el tema del relacionamiento entre trabajadores y empleadores. ¿Listo? Ahí podemos encontrar y aclarar cualquier duda que tengamos. Y pues es el que regula todo el tema laboral en nuestro país. Y la entidad
máxima, el órgano máximo que también vigila, supervisa, promueve, establece políticas, protege los derechos a los trabajadores, también crea espacios de negociación colectiva, administra también los programas de seguridad social y pensiones, es el Ministerio de Trabajo. Esta es la entidad que está encargada de vigilar, de supervisar que efectivamente ese relacionamiento se esté dando como debe ser, y también si alguna persona tiene alguna inconformidad puede acercarse al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene en todas las ciudades del país unas territoriales. Es decir, como unos ministerios más pequeñitos donde yo puedo ir y buscar a un inspector y decirle, mire, me está pasando esto dentro de mi ámbito laboral, yo quiero que usted me indique qué se debe hacer o si hay vulneración o si yo tengo derecho. Y ellos se encargan pues de brindar esa asesoría pertinente y también generan espacios de conciliación. Si efectivamente hay una vulneración de derechos, no se está cumpliendo un derecho laboral, pues ellos llaman al empleador y hacen esa conciliación. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar este video ya para ir cerrando esta temática que nos llama un poco a la reflexión y que hace parte de los derechos humanos y que es importante que también lo reconozcamos día a día. Entonces, lo voy a poner acá. Ustedes me van diciendo si lo escuchan. Ay, no manches. ¿Con qué frecuencia piensas en las cosas que pasan fuera de tu... ¿Lo están escuchando, chicos? Sí, señora. Ah, perfecto. Ay. No quiere funcionar. Ya. ¿Con qué frecuencia piensas en las cosas que pasan fuera de tu círculo más cercano? ¿Cuántas veces te preguntas qué pasa hoy en el mundo? En ese mundo que no conocemos y del que no queremos saber, pero que nos encontramos de frente, de la manera más insospechada, en cada pequeña acción de nuestro día a día. Detrás de estos datos hay vidas de personas igual que tú, que sufren injusticias, discriminaciones y son despojados de su dignidad viendo vulnerados sus derechos. Todo esto pasa hoy en nuestro mundo, en un mundo que de una forma o de otra todos compartimos. Suponemos que no es el mundo que desearías. ¿Te atreves a imaginar el mundo que quieres? Bueno, este video nos llama un poco a la reflexión. Este tema de los derechos humanos es muy importante para todos, pues porque es nuestro día a día. Exigimos mejores condiciones, exigimos poder ser tratados dignamente, pero también hay que entender que como seres humanos tenemos que aportar algo y dar ejemplos sobre este tema de los derechos humanos. Y partimos también de la solidaridad, de ver al otro, de tenderle la mano al otro, de saber cómo nosotros desde lo que hacemos día a día también podemos apoyar para tener ese mundo ideal en el que todos quisiéramos vivir, que tuvieran más oportunidades y que tuviéramos más apoyo dentro de nosotros mismos para avanzar hacia esos propósitos y objetivos que tenemos de forma individual y colectiva. Bueno, muy bien, chicos. Ahora vamos a mirar cuál es la actividad de aprendizaje y la evidencia que vamos a entregar para este resultado de aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Acá quiero que me presten mucha atención para que no hayan de pronto dudas bueno, si las hay, las aclaramos más adelante, pero para que vaya quedando como muy claro. Entonces, la evidencia que vamos a entregar está dentro de la AP3, Derechos Fundamentales, Características del Trabajo en Contexto Local,
y pertenece a la guía de aprendizaje 6. Este es el código de nuestra competencia 210, 201, 501, la competencia de derechos fundamentales. Y estamos en la actividad de aprendizaje 1 y vamos a abordar el instrumento de evaluación 01. ¿Qué debemos hacer? Pues cada uno de ustedes va a desarrollar un taller. Este taller consta de unas preguntas que vamos a resolver, que son 2 preguntas, y la otra parte es la lectura de un documento que se llama Fundamentos de Economía, donde ustedes van a elaborar una línea de tiempo de forma gráfica, con la herramienta que ustedes quieran manejar, pero eso sí, que sea de su autoría. Entonces, una línea de tiempo donde me permita ver cómo ustedes analizan y comprenden y interiorizan cómo el trabajo ha estado presente en las diferentes etapas del desarrollo de la humanidad, en los diferentes periodos históricos, cómo la producción y cuáles han sido esas características del trabajo en cada uno de esos periodos. Entonces, la idea es que ustedes puedan desarrollarlo de forma muy gráfica. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que vamos a desarrollar? Entonces, son 2 preguntas que van a partir de un análisis que ustedes van a hacer dentro de, dentro de su entorno donde viven, con las personas que se relacionan, con sus propios familiares, con la comunidad. Van a hacer como una radiografía para mirar cuáles son esas actividades económicas más importantes de ese municipio, de esa región, de esa localidad donde ustedes viven. Qué es lo que más se vende, si venden más productos, si es más de servicios, hay más comercio, venta de textiles, hay más industrias. Bueno, ¿cómo es ese tema económico ahí donde ustedes viven, en su contexto local? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo observan? La segunda es que ustedes van a mirar cómo es el tema del trabajo. Ven que hay oportunidades de trabajo, observan que hay mucho trabajo informal, que hay vendedores ambulantes, que la gente vive del día a día, o por el contrario, hay grandes empresas que ofrecen oportunidades de trabajo importantes donde las personas pueden trabajar con todos sus derechos laborales. Bueno, ¿cómo es ese entorno donde ustedes viven? Vamos a hacer una radiografía ahí chiquita, muy concisa, muy clara sobre cómo ven ustedes la dinámica económica en el lugar donde viven, en el entorno donde ustedes se movilizan día a día, sin ir mucho más allá, sino ahí cuál es la realidad en la que ustedes viven. Entonces van a responder esas 2 preguntas con su experiencia propia, ¿cierto? Con lo que ven día a día. Y lo otro es este documento que se llama Fundamentos de Economía, que es de McGraw-Hill. Si quieren, yo ahorita, si les parece, se lo puedo compartir en el chat, este documento, para que les quede más fácil, ustedes lo puedan leer. Ustedes pueden encontrar en internet cualquier cantidad ya de líneas de tiempo, seguramente sobre este mismo tema, pero ustedes saben que tomar un trabajo ya realizado y presentarlo se puede denominar como plagio. Entonces, la idea es que cada uno sea el autor de su propia línea de tiempo, la elaboren. Hay muchas herramientas, en Canva pueden ustedes entrar y mirar y hay plantillas donde pueden desarrollarlo. No está mal, háganlo, pero lo importante es que sea de su autoría, ¿sí? Que ustedes mismos lo hagan, que lo desarrollen. Y si van a investigar otras fuentes de información, lo cual me parece fabuloso, que sean inquietos, que les guste leer, investigar, lo pueden hacer, pero por favor hay que citar bibliografía o cibergrafía de donde están sacando la información, ¿cierto? Esto para que no vaya a haber alguna posibilidad sobre el tema de plagio y derechos de autor, que eso es muy delicado. Ustedes saben, pues, dentro de nuestro reglamento del aprendiz no lo dicen día a día, en especial en estas evidencias. Bueno, entonces este taller va a tener esas 2 estructuras. Entonces, ¿qué vamos a entregar? Pues el desarrollo del taller, que va a tener un título, que es la portada que normalmente ustedes hacen para entregar un trabajo, la introducción, la solución a las preguntas, que son 2 preguntitas muy sencillas, la línea de tiempo, la gráfica que van a hacer ustedes, las conclusiones y la bibliografía. Las conclusiones, lo que ustedes piensan, cómo le pareció el ejercicio, queremos saber cuál es su opinión sobre este tema. Listo. Y para entregarlo, entonces se van a remitir
donde dice AP03, Derechos Fundamentales, Características de Trabajo, Contexto Local. Ahí ustedes van a adjuntar su informe y de desarrollo del taller. Esta evidencia está abierta desde el día de hoy, desde las 00 horas, y va a estar hasta el 26 de octubre. ¿Listo? Chicos, 26 de octubre. Es decir, si de pronto entre semana se les dificulta hacerlo, pues vamos a tener sábado y domingo para poder desarrollar esta actividad. Y cierra el 26 de octubre a las 23:59. Entonces, para que por favor empecemos súper juiciosos con las evidencias, no nos vayamos a dejar atrasar. Si tienen preguntas, si algo no entendieron, me escriben y yo con todo gusto les asesoro, los oriento, los guío para que puedan desarrollar dentro del tiempo esta evidencia. Aquí quise traerles como una imagen de donde está, donde estamos en la plataforma Sayuna, porque a veces como que falla, entonces preferí traerles el pantallazo. Entonces estamos en la fase 3. Ustedes van allá a fase 3, van a encontrar actividad de proyecto 3, materiales de formación. En materiales de formación ustedes dan clic ahí y les va a salir toda la información también que hay sobre el material formativo de derechos de trabajo. Allá van a encontrar todo lo que hemos estado hablando, está depositado ahí en ese material de formación. Más abajito está la guía de aprendizaje. También la pueden consultar, está toda la información de la actividad de derechos fundamentales y más abajo están las evidencias. Entonces, al final está la de derechos fundamentales. Entonces, ustedes dan clic allá y es ahí donde les va a aparecer el lugar donde deben adjuntar su documento, su taller, y también si quieren consultar está el instrumento de evaluación con el que se evalúa, valga la redundancia, el desarrollo del taller, ¿sí? Que cumpla con todos esos criterios de evaluación. Listo, chicos. Entonces voy a abrir el espacio para dudas e inquietudes. Cuéntenme si quedó clara la evidencia, si tienen alguna duda, ustedes me van diciendo y la vamos aclarando. Profe, para mí quedó claro. Ok, listo, me parece muy bien. Lucy, cuéntame. Profe, no sé si comprendí bien, pero es que no comprendí realmente la parte en donde Tranquilo. dice, bueno, hay un título, una introducción, hay una solución a la pregunta que serían las dos primeras, las dos preguntas que usted mostró ahí, y la línea del tiempo, ¿esa qué sería? La línea del tiempo, entonces ustedes pueden colocarme el link, si le hicieron en Canvas me colocan el link, o pueden colocarme la imagen, una imagen, le dan print prep y me copian la imagen donde hicieron la línea del tiempo. Es una gráfica, ¿no? La línea del tiempo es gráfico, no es contarme contexto, sino que de forma muy gráfica me puedan decir cómo ha sido el desarrollo del trabajo a lo largo de la humanidad. Entonces pueden hacerlo en una herramienta interactiva y copian la URL y me la copian ahí en el mismo formato, en el mismo documento donde van a desarrollar las preguntas. Pero eso sí verifiquen que yo pueda ingresar, o sea, que uno le dé clic y abra la evidencia, porque a veces me copian el link y yo voy y miro y no abre, entonces pues si una de las dos partes no se cumple, pues no estoy aprobando la evidencia. Ah, ¿Sí? perfecto. Sí, No sé si entonces la fui línea del clara. tiempo es, sí, la línea del tiempo es acerca del trabajo en, pues, de todos los tiempos. Sí, yo ya ¿les parece si les comparto el documento al WhatsApp para que ustedes ahí les quede más fácil leerlo y consultarlo? Es sobre ese documento que vamos a hacer la línea de tiempo. Ah, listo. Sí, Perfecto, señora. profe. ¿Sí? Ah, perfecto. Listo. Entonces ya ahorita apenas terminemos la sesión, yo aspiro a compartirles ese documento y en un ratico ya tendrán la grabación también en la plataforma. ¿Listo? Entonces, Listo, Janet. profe. Sí, No, sí, con todo señora. gusto. Bueno, Gracias. perfecto. Profe, y la última pregunta es, ¿el trabajo es en grupo o individual? Este primero lo vamos a hacer individual. ¿Por qué? Porque es que como ustedes viven en diferentes partes, entonces como hay que hacer un análisis de dónde están viviendo, entonces lo vamos a hacer individual. Para la siguiente sesión, sí, posiblemente la evidencia la vamos a hacer en grupo. Me acuerdan, por favor, que a veces a mí se me olvida.
pero la otra sesión sí, la otra evidencia la vamos a hacer en grupo. Esta va a ser individual, Gracias. ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Si quieres, bajas tu manita, Lucy Janet. Ah, es perfecto. No sé si hayan más dudas, preguntas. ¿Todo clarísimo? Sí, señora. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, bueno, les deseo un feliz descanso. Les agradezco mucho haber estado muy atentos en la sesión, muy participativos. Cualquier duda, por favor, de verdad no duden en preguntar, en solicitarla. Ahí estamos nosotros como instructores precisamente es para eso, para ayudarles en todo este proceso. Los invito a que estén muy juiciosos, desarrollando su evidencia. Les deseo un feliz descanso, y les agradezco mucho su participación. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Feliz descanso. Gracias. Feliz Feliz noche descanso. para Chao, todos. compañeros.